La llamada, un programa presentado por el Centro Cristiano Bautista en la calle Artapadura 5. Jesucristo quiere hablarte en este momento. Él está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido, bienvenida. Como has escuchado, estás en La Llamada, un ratito de radio que tiene un mensaje capaz de transformar una vida por completo. No son historias, no es religión, no son cuentos, es la realidad cuando un corazón se abre al Evangelio de Jesús, a la buena noticia de Dios. Porque nadie puede hacer lo que Dios hace. Matrimonios que se restauran, relaciones con hijos que se restablecen, gozo por vivir, el miedo, la angustia o la depresión que son cambiadas por paz y por esperanza de verdad, o un carácter imposible que es transformado, una vida nueva. Hoy queremos contarte algo diferente, algo especial. Tal vez hayas visto en las últimas semanas, pues algunas personas que llevan en la solapa un pin. Es un pin de un par de piececitos pequeñitos, así perfectos los deditos, de poco más de 1 centímetro de longitud. La verdad es que no son pies en miniatura, son los pies reales de un bebé de 10 semanas de vida, iguales a los de cualquiera de nosotros. Se llaman pies preciosos y son el símbolo de todos esos bebés que no han nacido. Hoy queremos hablar de la vida, de cómo Dios ha formado tu vida, la mía, de una manera asombrosa y valiosa. Y para eso, pues tenemos con nosotros a alguien que sabe, a una doctora en medicina, se llama Maggi. Buenos días, Maggi. Hola, Gorka, buenos días. Pues contamos contigo para que nos cuentes cómo son las cosas en ese lugar, que es el vientre materno, ¿no? Que es algo fascinante, igual no lo conocemos. Pero por empezar por el principio, ya que hablamos de vida, ¿cuándo podríamos decir que empieza la vida humana? Porque sí hay un debate grande en torno a esto, pero también es verdad que en la comunidad científica mundial sí que lo tienen bastante claro. Uh-huh. Sí, así es, Gorka, o sea, partiendo de la base de que, o sea, la vida, como lo define la ciencia, es una propiedad que distingue la materia biológica de la que no es biológica. Y en esto pues nos habla de las características que tiene que tener algo que tiene vida, y es que se puede desarrollar, se puede mantener en un ambiente que reconoce y responde a estímulos. Entonces, partiendo de esa base de lo que es vida, la vida empieza desde la fecundación, que son 2 células vivas que se unen en sí. Y quiero citar en este momento, hay un catedrático de la Universidad de Navarra que escribió un libro de embriología, que es embriología general, él se llama José Ullán Serrano, y él define la fecundación como una fusión del gameto masculino y femenino, que suele ser el espermatozoide y el óvulo, y en esto forma el cigoto. Esta es la célula inicial para el desarrollo del nuevo ser, o sea, desde ahí ya estamos hablando que es un alguien que se está formando, y es un proceso que es realmente complejo. O sea, suceden una serie de procesos que no podemos describir completamente porque es algo muy complejo, pero son procesos perfectamente ordenados y desde ahí marca el comienzo de la vida humana. Esto lo describe como una fusión, o sea, quiere decir que no es una simple mezcla o no es una combinación de elementos que tenemos en la materia química, sino que es un proceso activo, es un proceso biológico y es un proceso vital. Es tan complejo que muchas veces no logramos alcanzar a imaginar todo lo que conlleva, pero es un fenómeno que una vez que sucede y una vez que desencadena esta unidad que se llama vida, tan solo lo detendrá la muerte. Entonces es una unión de 2 células que están vivas y que una vez que se unen empiezan a desarrollar un nuevo ser. A los pocos días podríamos decir entonces que ya está vivo. Antes comentabas que ya estábamos hablando de alguien y no de algo. ¿Por qué puedes decir esto? ¿Por qué se puede decir esto? Porque es la unión de un desarrollo del nuevo ser. O sea, realmente, a pesar de que no tiene una forma humana como estamos habitualmente acostumbrados a ver, estamos hablando de alguien, porque ya es una unión de 2 materias que están determinando quién va a ser esa persona. O sea, ya tiene una carga genética, una carga hereditaria, que ya a partir de ahí ya se sabrá si va a ser un hombre, una mujer, si va a tener el cabello castaño, si va a tener el cabello rubio, si va a tener los ojos verdes, azules. Es como una mezcla completa de materiales y desde ahí ya podemos hablar de un nuevo ser. O sea, ya tiene todo lo que luego va a ser. Sí, eso es. Está dentro de un proceso de poder desarrollarse. Uh-huh.
Vale, ¿qué va ocurriendo semana a semana? Una vez que ha ocurrido esto, ¿qué va pasando en el vientre? Pues claro, conocemos igual pues las fotos de pues estas en 3D o ahora en 4D no tan famosas, Ujú. pero ¿qué va ocurriendo desde ese momento? O sea, desde ese momento tenemos como que diferenciar tres periodos que tenemos dentro del desarrollo uterino, que suele ser el periodo preembrionario, que suelen ser las primeras 3 semanas de gestación, que dentro de las primeras 3 semanas pues vamos a tener eso como inicial la fecundación, luego vamos a tener que esa célula que se ha formado tiene que dividirse en otras células y luego tiene que migrar, o sea, migrar desde la trompa uterina hasta el útero y tiene que implantarse. Entonces ya en la segunda semana podemos ver que hay una formación de un saco vitelino, que quiere decir que ahí se va a empezar a formar un nuevo ser. Podemos ya hablar de que empieza a fluir sangre materna, o sea, ya la mamá tiene un vínculo con este ser que se está formando porque ya empieza a haber una migración de ello. Y a partir de la tercera semana ya empezamos a tener cambios un poco más complejos porque ya hablamos de la embriología. Entonces, a partir de la tercera semana ya empezamos a tener un desarrollo de lo que son las formaciones de los órganos. Dentro de la embriología lo que hablamos es de ello. Entonces, en la tercera semana tenemos algo que se llama la formación de las capas germinales. Hay como 3 capas fundamentales que tiene que haber para que a día de hoy podamos tener músculo, hueso, neuronas, sangre, vasos, o sea, todos los tejidos que tenemos a hoy tienen que venir desencadenados por esas 3 capas. Si esas 3 capas no se forman, pues sencillamente no podríamos tener nada. Entonces, por eso es el inicio de la vida, lo fundamental para que lo demás se pueda desarrollar. Entonces, a partir de la tercera semana empezamos a ver que ya tenemos algo que es el tubo neural, o sea, quiere decir que ya se va a empezar a formar lo que conocemos como el sistema nervioso central, el cerebro, la columna, la médula. Ya podemos empezar a ver vesículas ópticas a partir de la 4ª semana, que quiere decir de que ahí ya se van a formar los ojos. Ya podemos tener vesículas ópticas, que quiere decir que ya se van a formar ahí los oídos. Ya empezamos a tener una membrana orofaríngea que lo va a pasar a ser la boca y todo el proceso de la faringe. Ya empezamos a ver lo que son las yemas de los miembros superiores, que es donde se va a formar lo que tenemos, que son los brazos. A partir de esas semanas incluso ya hay una migración sanguínea mayor y ya podemos detectar que hay un afluente a nivel cardíaco, y a partir de la 5ª semana ya podemos detectar un latido cardíaco. O sea, Entonces, a la quinta semana ya hay latido. sí, ya a partir de la 5ª semana tenemos un latido cardíaco, y a partir de la 5ª semana ya el embrión va creciendo mucho más, incluso puede adoptar una medida de entre 4 o 6 milímetros, y ya a partir de ahí ya vamos a tener pues más desarrollo, porque esto lo cuento pues a grosso modo así como volando entre semana y semana, pero día a día son cambios espectaculares. Es realmente un milagro ver cómo día a día, y si pudiésemos ser un poquito más escuetos, pues hora a hora los cambios que se podrían producir. Pero ya a partir de eso, de la 5ª semana, ya podemos ver que hay placas de cristalino, o sea, ahí ya se va a formar un cristalino. Ya podemos ver los miembros superiores como unas aletas, ya podemos ver las yemas de los miembros inferiores, que quiere decir que ahí se van a formar los miembros inferiores. Y hacia el final de la 5ª semana o así, que suele ser más o menos 31 o 32 días, ya vemos que se forma la curvatura cervical, o sea, ya va adoptando una forma de ser humano como lo tenemos ahora visualizado. Entre los días 33 y 36 ya mide de 7 a 9 milímetros, tenemos procesos nasales formados, ya tenemos la placa de la mano. Es como va desarrollándose poco a poco, nos va mostrando cómo va evolucionando a medida que va pasando el tiempo. En la 6ª semana ya alcanza una medida de 8 a 11 milímetros al inicio de la 6ª semana, pero al final de la 6ª semana ya mide casi entre 11 y 14 milímetros. Y ya en esa parte ya podemos ver que tiene prominencias auriculares, o sea que lo que en algún momento fue una placoda óptica, pues ya tiene una prominencia auricular. Ya tenemos ojos, ya tenemos el esbozo de lo que es el codo y la muñeca, ya podemos ver que se va formando la placa de la mano y que hay rayos digitales, o sea, quiere decir que en esa parte se van a formar los dedos. Y ya pasando a la 7ª semana,
crece en todas las dimensiones. O sea, ya tenemos pabellones auriculares más grandes, ya podemos empezar a ver los pezones, ya podemos empezar a distinguir los dedos de las manos porque ya se ven mucho más libres, ya podemos distinguir el hombro, el codo y la muñeca, ya podemos empezar a ver los miembros inferiores, cómo empiezan a formarse, las asas intestinales, y a final de esta séptima semana podemos empezar a ver también los párpados, las rodillas, ya tenemos las muescas de lo que van a ser los pies. Sí. En la octava semana, que suele ser la semana en donde concluye el periodo de la embriogénesis y a partir de ahí empieza el periodo fetal, podemos ver que ya al final de ello pues tiene alrededor de unos 23 o 28 milímetros de tamaño. Ya podemos ver que el cuello está más enderezado, que se alarga, los pies y las manos se aproximan con su contralateral, ya los párpados están mucho más desarrollados, cubriendo los ojos, se distingue el talón, se distinguen los dedos de los pies, ya podemos empezar a ver formaciones de los genitales, son formaciones muy sutiles, a esa altura todavía no podemos determinar qué sexo es, pero ya podemos empezar a ver que se forman los genitales. Hablábamos, perdón que le interrumpa, sí. Pero hay una pregunta, lo digo por el tema del tiempo, porque se nos va el tiempo, pero algo que ha comentado un poquito de refilón, se habla o se suele hablar de que para que sea una vida humana, pues como que la madre lo tiene que sentir, o el bebé es bebé cuando es viable fuera del útero, o que todavía no está formado. ¿Qué opina? ¿Qué opina usted? No, porque, o sea, es como decir que un niño no es un hombre y que por eso no está vivo. O sea, sí, es una persona que está en desarrollo, pero el hecho de que esté en desarrollo no quiere decir de que no sea un ser, pues es, si nos basamos en ello, un bebé a término que nace no es alimentado, si no es cuidado, se va a morir, pero no por eso no es un ser y no está vivo. Entonces, solo que es un ser que está en un proceso de formación, necesita desarrollarse, porque el hecho de que no esté formado completamente no quiere decir que no esté vivo. Uh-huh. O sea que entonces, siguiendo ese razonamiento, ¿no? Siguiendo las semanas, podríamos hablar de que realmente, o sea, el nacimiento es un proceso que sigue, es decir, que ya ha comenzado antes, pero que sigue fuera del útero. Eso es. Sería así. Muy bien. Simplemente por comentar un poquito, nos quedan 10-15 segundos. Hablábamos de ese pin de la semana 10. ¿Qué hay en el útero en la semana 10? Por no irnos mucho más adelante, porque ya se nos va el tiempo. Bueno, durante la semana 10, como podemos ver en el pin, se ven los pies perfectamente distinguidos. Ya empezamos a tener que hay centros de osificación, ya se puede determinar el sexo del bebé, ya empezamos a tener actividad endocrina, ya el hígado funciona, ya tenemos una actividad de producción de células de la médula ósea, ya empezamos a tener movimientos suaves en que el bebé empieza a abrir la boca, o sea, ya tiene una forma con una cara más humana, ya es un ser que es pequeño y que necesita continuar su desarrollo. Uh-huh. Pues estaríamos bastante más tiempo del que tenemos. Muchísimas gracias, doctora, por hablarnos con tanto detalle y con tanta claridad. Buenos días. Muchas gracias, Gorka. Pues queremos terminar solo con unas palabras de Dios. Están en la Biblia. El Dios que nos ha creado, el autor de tu vida, están en el Salmo 139. Con ellas terminamos. Dice así. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. El tiempo de la llamada se termina, pero ya sabes, Dios tiene todo el tiempo del mundo para ti y ese tiempo comienza ahora, si tú quieres. Si quieres nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 menos 20. También puedes llamarnos por teléfono, apunta 620 20 91 14. Te lo repito, 620 20 91 14. Que Dios te bendiga. Agur.